Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. En este vídeo de aquí os pregunté si os gustaría que hablase del proyecto Brain, y cómo no, vuestros deseos son órdenes. Y es que un proyecto de esta magnitud es súper interesante porque al final comprender cómo funciona el cerebro es sin duda uno de los mayores desafíos científicos de nuestro tiempo. Pues bien, de eso hablaremos hoy, del proyecto Brain. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Con cerca de 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones, el cerebro humano sigue siendo, hoy en día, uno de los mayores misterios de la ciencia y uno de los mayores desafíos de la medicina. Los trastornos neurológicos y psiquiátricos, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el autismo, la epilepsia, la esquizofrenia, la depresión y la lesión cerebral traumática, causan un tremendo daño a los individuos, las familias y también a nuestra sociedad. Y a pesar de los muchos avances en neurociencia en los últimos años, las causas subyacentes de la mayoría de las afecciones neurológicas y psiquiátricas siguen siendo en gran parte desconocidas, debido a la gran complejidad del cerebro humano. Y claro, para desarrollar formas efectivas de ayuda a personas que padecen estas condiciones devastadoras, los investigadores primero necesitarán un arsenal más completo de herramientas e información para comprender cómo funciona el cerebro tanto en la salud como en la enfermedad. Y es por ello que en abril de 2013 el presidente Barack Obama anunció un gran desafío científico conocido como la iniciativa Brain. En resumen, un proyecto enfocado al avance en neurotecnologías innovadoras. En sus inicios se invirtieron más de 100 millones de dólares con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías que produzcan una imagen dinámica del cerebro humano desde el nivel de las células individuales hasta los circuitos complejos. Curiosamente, un proyecto inspirado al 100% en el proyecto del genoma humano. Y es que el proyecto Brain pretende ayudar a los investigadores a descubrir los misterios de los trastornos cerebrales como las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, la depresión o la lesión cerebral traumática, entre muchas otras cosas. Los científicos esperan que la mayor comprensión conduzca a nuevas formas de tratar, curar y prevenir trastornos cerebrales. El proyecto cuenta con miembros de varias agencias gubernamentales, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, así como organizaciones de investigación privadas, incluido el Instituto Allen de la Ciencia del Cerebro y el Instituto Médico Howard Hughes. Lo bueno es que se han invertido mucho más dinero. Pensad que en el año 2018 los Institutos Nacionales de la Salud han invertido más de 559 millones de dólares en la investigación de más de 500 científicos. Y el Congreso norteamericano asignó cerca de 400 millones de dólares. Y es que al final, como en todo, el dinero es básico. Y con todo este financiamiento se ha facilitado el desarrollo de nuevas herramientas como por ejemplo la creación de imágenes y mapas cerebrales, además de ayudar a crear la red de censos celulares del proyecto Brain, un esfuerzo por catalogar la lista de partes del cerebro. Y claro, todos estos esfuerzos contribuyen a grandes avances en la comprensión del cerebro, como por ejemplo el desarrollo de herramientas de próxima generación para explorar cómo los patrones dinámicos de la actividad neuronal en el cerebro controlan los pensamientos, los sentimientos y los movimientos, algo de ciencia ficción. Pensad que solo en la última década los científicos han hecho una serie de descubrimientos históricos que ahora crean la oportunidad de descubrir los misterios del cerebro. Y es que curiosos, hemos presenciado la secuenciación del genoma humano, también el desarrollo de nuevas herramientas para el mapeo de conexiones neuronales, el aumento también de la resolución de las tecnologías de imágenes y la explosión de la nanociencia. Y claro, estos descubrimientos han brindado oportunidades sin precedentes para la integración en los campos científicos. Por ejemplo, el combinar técnicas genéticas y ópticas avanzadas, los científicos ahora pueden usar pulsos de luz en modelos animales para determinar
cómo las actividades celulares específicas en el cerebro afectan al comportamiento. Como veis, estamos hablando de cosas interesantísimas e importantísimas. Y muchos os preguntaréis, ¿y qué logros ha conseguido el proyecto Brain durante los últimos años? Pues muchísimos, y es que cuando la raza humana se junta para hacer el bien, no hay nada que nos pare. En esta web, que también os dejaré en la descripción, están las noticias más destacadas y los logros del proyecto Brain. Pensad que hasta la fecha se han realizado más de 800 publicaciones en revistas, con muchos descubrimientos. Por ejemplo, que los cerebros de las personas más inteligentes tienen neuronas más grandes y más rápidas, o nuevos conocimientos sobre el autismo a través del atlas del cerebro humano, o incluso una mejora de la atención a la epilepsia. Pero bueno, son muchísimos más que podéis revisar vosotros mismos en esta web. Y nada, en definitiva, con proyectos de este tipo, y muy importante, con grandes inversiones de dinero detrás, estoy seguro de que enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson dejarán de existir en un futuro próximo. ¿Y vosotros, qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido el proyecto Brain? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y ya sabéis, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easy Promos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.